Hola, bueno, lo prometido en Rugido de Mar. Tenemos en línea a Guillermo Castelo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. La verdad que un placer recibirte en el programa. Le comparto a la audiencia, Guillermo Castelo, Soy diputado diputado provincial. provincial por La Libertad Avanza y tenemos un montón para hablar en términos, si te parece, Guillermo, legislativos. ¿Vamos por ahí? Lo que vos quieras, político, legislativo, Dale. actualidad, Mira, lo que te parezca a vos, me, no hay problema. me encantó, muchísimas gracias. Y la verdad me voy a enfocar en lo legislativo porque hay un montón, realmente te leímos un poco, te miramos un poco las redes y ahí nos dio lugar para abrir un poco la web de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia y hay mucho proyecto legislativo que viene de vos, que viene del bloque y la verdad que son todos temas muy a fondo. Arranquemos por alguna. Por ejemplo, primero vamos con una que está de moda esta semana, la ley anti-woke, woke o como se pronuncie, que esa ley, ¿cómo nace y cómo es el proyecto? Mira, eso nació hace mucho tiempo. Yo tuve el primer mandato Sí. junto con Cambiemos del año 2015 a 2019. Ok. En esa época hubo un proyecto de la gobernadora María Eugenia Vidal que estipulaba la paridad de género en las listas electorales, en todas las listas, en las listas electorales de todos los mandatos de la provincia de Buenos Aires y después también avanzaba un poco con también la paridad de género a nivel de los partidos políticos y demás. Bueno, ahí hubo todo un debate porque fue la primera ley de paridad, para que la gente sepa de qué estamos hablando. A ver. Existía después en el momento el cupo femenino, que era, digamos, cada 2 hombres ponías una mujer en la lista, ¿no? El cupo femenino era del 33%. Bien. El 33% de todas las listas electorales en la provincia de Buenos Aires tendría que estar cubierta, y también la nación en ese momento, tendría que estar cubierta por otro género, digamos, como se dice normalmente, ¿no? Si eran dos mujeres un hombre, si eran 2 hombres una mujer. Bueno, hasta ahí más o menos no traía mucho debate porque se entendía en virtud de, digamos, de la discriminación positiva, que es algo que está bastante común en el mundo, ¿no? Que las mujeres después de haber, digamos, no tenido lugares en las listas electorales durante mucho tiempo, claro. Se empezó a poner en muchas legislaciones del mundo esta situación del cupo. No había traído demasiados problemas, demasiado debate, era, digamos, normalmente entendido como algo que era lógico. Yo tampoco estaba de acuerdo con eso, pero bueno, pasaba, ¿no? Pero a María Eugenia Vidal no se le ocurrió mejor idea que poner la paridad de género, que es justamente hacer las listas electorales en la provincia de Buenos Aires en ese momento con un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, en todos los casos, en todas las categorías. Ahí hubo un debate que duró como un mes y pico, muy fuerte, porque avanzaba contra la libertad, digamos, de los partidos políticos, contra la libertad, digamos, de elección de la gente. Las listas son muy cerradas, no tienen alternativa. Y cuando uno hace las listas de este tipo se encuentra con un montón de problemas y se encuentra con consecuencias no queridas como todo el mundo las vio, digamos, todo el mundo las ve cuando está dentro de un partido político en un cierre de lista, que no hay mujeres. Lamentablemente en Argentina hay muy pocas mujeres que participan en la política, ¿no? Claro. Entonces cuando uno tenía que hacer las listas llegaba el problema de que echaban mano a la esposa de un diputado, claro, al amante, a la hermana, a la prima y a la tía, ¿no? Y terminaba decayendo, que fue lo que sucedió esto, digamos, la representación política. Esto va en desmedro de la representación política porque no entran los mejores, por idoneidad, como decía yo en ese debate, sino que entran por ser mujer, en definitiva, o por ser hombre en algunos casos también, porque eso también se cubre en el caso de los hombres. Hay lugares donde no hay hombres, entonces tienen que echar mano al primo, al tío o al sobrino, y eso, digamos, va en desmedro de la calidad de la representación política. Hubo un debate muy fuerte en la Cámara de Diputados, que fue la primera provincia que se animó a esto, y la votación de la Cámara de Diputados salió 91-1. O sea que votó toda la clase política, toda la dirigencia política, de todos los partidos políticos, menos ese uno que fui yo. Mira. Eso fue el año 2017. Mira. Yo a partir de ahí empecé a advertir que iba a tener un montón de problemas esto en la conformación de las listas, en la representación política, en la calidad, digamos, de la gente que entraba a los congresos, al Congreso Provincial o a los consejos deliberantes o a los consejos escolares, cosa que pasó. Todo esto pasó, sucedió y sigue sucediendo. Ha caído mucho el nivel de representación, justamente por esto, porque la gente no está entrando por la idoneidad, por la capacidad,
sino porque tiene, digamos, alguno u otro sexo, lo cual es una calamidad. Yo decía en su momento que esto no se repite en ninguna parte del mundo de esta forma, digamos. Okay. Hay, digamos, cupos, hay paridad en algunos casos, pero muy liviana, ¿no? Como acá, que tiene que ser 1, 1, 1 y 1. Y a partir de ahí empecé a dar una batalla contra esto. He presentado este proyecto que ahora lo llaman antiguo, que en virtud, digamos, del discurso del presidente el otro día, pero yo lo vengo presentando en el año 2017 en adelante, todos los años, este proyecto para derogar la paridad de género, que a mí me parece una ley de las peores que ha, digamos, dictado la legislatura en la provincia de Buenos Aires en toda su historia. Pero que bueno, ahí el otro día lo volví a presentar el proyecto, y justamente como mi ley había hecho referencia a que la función pública tiene que estar cubierta por idoneidad o por capacidad y no por género, generó un debate y muchos medios lo nombraron así como ley antiguoque. Pero vuelvo a repetir, es una ley que apunta a derogar todo tipo de paridad, de cupo y demás, y apuntar a la excelencia, digamos, en la representación política, ¿no? Que no dependa de si tenés un sexo o otro, porque el día de mañana podés hacer un cupo para, yo qué sé, para trans o para los pueblos originarios, como le dicen ahora, claro, o para los gitanos, o para los ingleses, o para cualquier sea, cosa, ¿no? Sí. O para los mayores de 60 años, o para los menores de 18. Para es una locura los que esto. tienen un gato, para los que tienen 2 Claro, conejos, exactamente, que como que estás segmentando la sociedad, y acá, yo no repito, es así, claro. No, exactamente, tenemos una Constitución que dice que somos todos iguales ante la ley. El principio de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución. Esto de estar rompiendo la sociedad en 1000 partes no tiene ningún sentido. Somos todos argentinos y todos tenemos los mismos derechos. No hay, digamos, porque si no se convierte en privilegios, ¿no? Y a eso me parece que es lo que ha llegado el presidente, justamente ha llegado a la presidencia para combatir estos privilegios que se han enancado en la Argentina en hace 70 años. Así que me parece que esta sería una buena ley para derogarla. Muy bueno, muy bueno. Vamos con otra. Porque hay mucho, lo dije al principio, realmente hay muchos temas, muchos proyectos. Los proyectos tienen más o menos el mismo sentido, que yo vengo presentando en el año 2016-2017, porque yo lo presentaba cuando estaba en Cambiemos y me trajo un montón de problemas eso. Claro. Pero estos proyectos de regulación de economía, de privatización de empresas públicas provinciales, digamos, de devolverle más... Por ejemplo, ¿qué empresas públicas? Sí, por ejemplo, el astillero Río Santiago. Ah, famoso. El astillero es un elefante blanco enorme que hace 40 años que está en la provincia de Buenos Aires, completamente deficitario. Este año el proyecto de presupuesto, porque todavía no hay presupuesto porque Kicillof no ha logrado aprobarlo, pero tiene, le destina al astillero Río Santiago más o menos 120.000 millones de pesos. Es un montón de plata para no hacer nada. Para explicarle a la gente, la provincia de Buenos Aires tiene un astillero, es decir, una fábrica de barcos que hace 20 años que no fabrica ni siquiera un chinchorro, uno de esos botes para 3 personas. No, pará, fuera de joda, o sea, ¿cuánto más o menos? Nada que 3 por año. 2 por año. No fabrica nada. Tiene nada. 3.500, tiene 3.500 personas ahí que le estamos pagando el sueldo, sueldos altísimos y muchos sueldos políticos durante el año para no hacer nada. No, hubo un proyecto porque Duhalde en su momento, cuando estuvo en ese interregnio de 1 año y medio, lo quiso cerrar. Claro. ¿No? Y ahí entonces apareció justo, ganó la elección Kirchner, y ahí hubo un acuerdo. Cuando asumió Kirchner dijo, no, nosotros no lo cerramos, pese a que es provincial o nacional, pero bueno, Kirchner se metió igual y hizo un acuerdo con Hugo Chávez en su momento para hacer 2 barcos, el Eva Perón y no me acuerdo que el otro cómo se llamaba. No, pero ya está, ni me diga, encima se llama Eva Perón. A ver, bueno, Guillermo, acá tenemos. Pero hubo una... Ponele que hubo un intento. Hubo un subsidio de parte del gobierno venezolano del año 2003-2004 para que se hagan esos barcos. Se entregó toda la plata y los barcos iban a ser en 1 año y medio. Bueno, todavía no salió, todavía están ahí no se puede creer. Mirá, el ejemplo de lo privado acá, el astillero Contesi, que saca, si no me equivoco, 6 barcos por año, ¿no? Exactamente. Y no con esa cantidad de empleados, no con esa cantidad de empleados, ni tampoco con ningún subsidio del Estado, lo hacen los privados. Obviamente, ¿Quién va a hacer un barco si no es el privado? Bueno, acá tenemos una empresa pública que pierde millones de pesos por año hace 30 años, no sirve para nada, y yo en su momento, ya en el año 2017-18, había presentado un proyecto para privatizarlo. Bueno, cosas como esas en la provincia de Buenos Aires hay un montón, y después
Kicillof no tiene plata para resolver los problemas de inseguridad que lo estamos viendo todos los días, ¿no? Sobre todo en el conurbano, Moreno y demás. Porque gasta la plata en pelotudeces, en definitiva. En pelotudeces. Cosas que no. Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, pero eso es un mal digamos, de la provincia de Buenos Aires, que ha sido gobernada por el peronismo y sus socios eternos, que son los radicales, durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Han sido cargos importantes en la justicia, ¿no? Y esa es la administración pública que tenemos, es una aquelarre en definitiva, ¿no? Estamos que hablando... Hay que meterle mano, liberal en la provincia. Me encanta. Estamos hablando con Guillermo Castelo, diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Súper jugoso viene esto y tenemos más. A ver, otro proyecto es... hay dos, ¿por cuál voy? Arranco con este. La denominación de los espacios públicos, ¿no? Que es algo así, este es tuyo, ¿no? También, Guillermo. Sí, que es algo así como, che, muchachos, para ponerle Néstor Kirchner a la plaza de... Yo cuando vengo de Buenos Aires, Mar del Plata, pasás por Mar Chiquita, sin la ruta, viste, que tenés el polideportivo Néstor Kirchner, que creo que alguien gobernó en el medio, que fue alguien no peronista, entre Paredi y el que está ahora, y se lo tapó 4 años, después se lo pusieron más grandes y con luces fluorescentes. Entonces, el proyecto dice algo así, ¿no? Che, esperemos 10 años para poner el nombre de algún funcionario, algún referente político de su fallecimiento, para recién ahí empezar a poner Néstor Kirchner con lo que sea, ¿no? Lo que sea, exactamente. Sí. Ahí justamente había un intendente radical que se llamaba Ronda, que gobernó durante el interregnio de todos los gobiernos peronistas de Paredi en Mar Chiquita, que fue del 15 al 19, que era cuando yo también era diputado. Y yo me acuerdo que presenté este proyecto ahí. Okay. Me puse ahí, sí, convoqué como una conferencia de prensa frente al estadio ese que hay, Néstor Kirchner, ahí al lado de que es enorme, digamos, las letras que tiene, y ahí hice una conferencia de prensa y presenté el proyecto del año 2016, apenas había asumido. Y yo lo que decía en ese proyecto era que justamente había que esperar 10 años, claro, desde el fallecimiento o desde el suceso, puede ser un suceso histórico también, total, desde un suceso del fallecimiento de la persona para ponerle el nombre de esa persona a algo público, ¿no? Total. Lo presenté ahí, me acuerdo, después de Ronda, sí, o lo sacó a la noche, sin ordenanza, sin ninguna ley, nada, claro, digamos, lo borró del mapa, claro, pero después cuando vino el kirchnerismo de vuelta, por no tener ley justamente, o no tener ordenanza, claro, lo pusieron de vuelta. Lo que yo decía era justamente eso, que durante la vida de una persona pasan innumerables cosas, ¿no? Hasta que no se muera la persona y dejen pasar un tiempo para que se haga una evaluación, digamos, de la trayectoria de esa persona, no podés ponerle el nombre de esa persona, porque después se muere la persona y a los 4 o 5 meses o años descubrís que era un pedófilo, o que era un ladrón o algo por el estilo, y ahí quedó el nombre de justamente en la calle o en el puente o en el monumento, total, ¿no? Yo me acuerdo, claro, que había un barrio, en el año 2016, lo ponía mucho como ejemplo cuando me hacían las notas para explicar este proyecto. En el año 2016 había un barrio en el sur de Rosario, creo que era, que le habían puesto el barrio Debido, ¿no? Debido por el ministro que terminó preso, después que claro, después no sabían de qué disfrazarse los concejales que habían votado eso, ¿no? Claro, o estuvieron a punto de poner un barrio de vudú. Entonces, por eso, tiene que pasar un tiempo prudencial para que se asiente, digamos, el entusiasmo público por un personaje, para que se haga una real evaluación de la trayectoria del personaje, ¿no? Y para eso, digamos, todo el mundo coincide, porque hay legislación en el mundo de esto, que tiene que pasar por lo menos 10 años. Pero ¿no? que sentido común, ¿cómo le vas a poner Néstor Kirchner a todo? Bueno, no sé, porque encima que es un chorro, ¿viste? Claro, Centro Cultural acá pasó eso. Bueno, acá pasó que en un momento contabilizamos nosotros como 80 o 90 lugares donde se le había puesto Néstor Kirchner, en la provincia y en la nación, ¿no? Pero bueno, ese proyecto lamentablemente no prosperó, pero bueno, sin embargo Milei ahora tomó un poco el espíritu de ese proyecto y lo aplicó por decreto en el caso del CFK, ¿no? Ahí de lo que era el correo. Por supuesto, totalmente, claro. Cosa que no se animó a hacer el macrismo en su momento, no se animó, porque eso estaba, como claro, a tiro de decreto lo podías hacer. Sí, y me parece algo saludable que lo haga porque es un centro cultural, digamos, debe estar como está ahora, ¿no? Representado por ahora de la se cultura. llama Domingo Faustino Sarmiento, bueno, listo, chao, basta de disparate. Sí, viste que te dije que vamos a hablar de temas legislativos, porque son tantos que para la política, si te parece,
venís al estudio otro día y charlamos de política. Tenés otro proyecto también muy interesante y que vos le diste una importancia en tus redes, que es el de el reconocimiento a familiares caídos y heridos en el combate de Tablada. También es tuyo, ¿no? ¿Es así? ¿Digo bien? Sí. Okay. Sí. Yo normalmente voy todos los años cuando se conmemora un aniversario del intento de copamiento del regimiento de la Tablada, voy ahí, está en La Matanza y estoy en contacto con la gente, con los heridos que quedaron, ¿no? Con los familiares de los muertos también, que son bastantes. Y es un tema que a mí me parece crucial y me parece que es bastante paradigmático de lo que fue el kirchnerismo y la izquierda, ¿no? Que ellos constantemente conmemoran a los guerrilleros o a los subversivos, ¿no? A estos chicos iluminados que terminaron matando gente, ¿no? Los montoneros y terminaron matando gente, poniendo bombas y vamos, yo soy cuarentón, entonces entro entre los que vivieron los 80, pero tenemos una audiencia también bastante joven. ¿Podés contarnos en un minuto qué pasó en la Tablada allá en 89? Bueno, la Tablada fue un intento de copamiento de un cuartel por parte del ERP, que era, digamos, lo que quedaba del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue un grupo terrorista guerrillero de la década de los 70 que fue desmantelado, digamos, por la dictadura del 76 al 83. Pero algunos elementos quedaron ahí sueltos y formaron un partido político, MTR o MTP, no me acuerdo cómo se llamaba, que con su brazo, con su brazo armado, que intentaron en el interregnio entre el gobierno de Alfonsín y de Menem, intentaron hacer una especie de copamiento de un cuartel, echarle la culpa a los carapintadas, que eran, digamos, algunos militares de extrema derecha, y con eso hacer un levantamiento popular para tomar el poder, un delirio total que terminó con un montón de muertos, un delirio, y lo que yo digo es, bueno, pero ahí fue, digamos, un ataque a un cuartel durante la democracia, la democracia, no era un gobierno militar, había chicos que, yo conozco a uno de ellos, mucho lo conozco, que es de acá de Mar del Plata, que resistieron el ataque, que quedaron heridos, hubo un montón de muertos, digamos, y demás, y nunca nadie, digamos, en los gobiernos posteriores se los reconoció, nunca se le dio ninguna condecoración, ningún subsidio, ninguna ayuda económica, ¿no? Están a la vera de Dios, cuando justamente muchos de los guerrilleros que metieron bombas durante los 70 han recibido cuantiosos recursos, miles y miles de dólares, ¿no? Y de ayudas y demás, y esta gente que estaba ahí defendiendo el cuartel de la democracia no han recibido nada y los sucesivos gobiernos no le han, digamos, reconocido, ¿no? Esto hay que decirlo, porque esto pasó en el año 89 y de ahí en adelante, digamos, nadie los reconocía. Entonces, desde que yo ingresé a la legislatura empecé a presentar proyectos justamente, no solamente este caso de la Tablada, sino también con otros casos muy parecidos que se cometieron durante la democracia, ¿no? El caso de Monte Chingolo, por ejemplo, el intento de copamiento de Monte Chingolo, que era otro regimiento, o el regimiento de Azul, donde también hubo muertos en cada uno de estos casos y un montón de heridos, y el gobierno de la provincia, y el gobierno nacional tampoco, pero el gobierno de la provincia, que es lo que a mí me compete, nunca los reconoció. Así que vengo presentando eso todos los años, y espero que en algún momento un gobierno provincial decente y medianamente moderado avance, ¿no? Lo podía haber hecho viral y lamentablemente no lo hizo. Claro. Muy bueno. Guillermo Castelo está hablando con nosotros, y el otro día estuvo acá en el programa Gastón Abonjo y nos decía, claro, bueno, nosotros tenemos un parlamento con los votos en contra, ¿no? Hay 37 propios de Unión por la Patria, más no sé cuántos aliados, entonces los proyectos no cuesta mucho que avancen. Claro. Es así, tenemos minorías, somos un bloque, somos el segundo bloque en importancia, pero porque hay mucha atomización. Claro. Como decías vos, el oficialismo tiene 37 y siempre con algunos levantamanos o algunos que no sé, que aprovechan alguna situación y terminan apoyando, digamos, los proyectos de Kicillof, y lamentablemente este año ha sido trágico porque han entrado algunos llamados liberales que entraron en las listas de Milei y que se han pasado, han hecho un bloque aparte, son 9 ellos. Y con esos 9 el kirchnerismo logra tener el quórum y logra tener, digamos, la mayoría para aprobar cualquier cosa. Están probando desastres, han creado empresas públicas, provinciales, constantemente vemos que hay, digamos, intromisiones sobre la propiedad privada a través de
expropiaciones, ¿no? Es un gobierno prácticamente comunista el que tenemos en la provincia de Buenos Aires y no tiene límites. Claramente. Lamentablemente, yo espero que hagamos una muy buena elección este año y que se empiece a equilibrar un poco los votos, porque Kicillof está demasiado cómodo ahí, ¿no? Sí. Y Quédate tranquilo que va a que ser una gran elección, va a ser una gran elección libertaria. Escúchame, última, ya te dejo, sé que es domingo, sé que es un horario de cosas, pero última, en serio, porque también hablas en tus redes, esta no la encontré en el sitio de diputados, pero una ley anti-trapitos y anti-limpiavidrios, ¿esa ya está presentado el proyecto o es algo que vas a presentar? No, presenté un proyecto parecido. Okay. Presenté un proyecto parecido en el año 2018 junto a un diputado, me acuerdo, del PRO, en su momento en coautoría. Pero ahora el que presenté es un poquito más fuerte todavía, es un poco más restrictivo, es distinto a ese. Lo presenté hace 20 días atrás, lo que pasa es que como no hubo... Mira, acá cuando uno presenta un proyecto de ley, toma estado legislativo, es decir, vos lo vas a ver en la página, en la próxima sesión. Y como yo lo presenté hace 20 días, todavía no hubo sesión, porque entiendo. Exacto, la primera sesión ahora es ordinaria, digamos, el 1 de marzo, y ahí va a tomar estado legislativo. Pero ya está presentado. Y está presentado con varios integrantes del bloque. Porque acá está de moda, está Montenegro haciendo varios reels, corriendo trapitos de una vereda para otro lado. Sí, pero Montenegro hace 7 años que está acá, ¿no? Y ahora se acordó de que hay trapitos, digamos, hubo trapitos siempre. Lo que pasa es que ahora hay un clima de época que él evidentemente no ha sintonizado hasta ahora, y que empieza a exigirle cosas a Montenegro y a otros intendentes y a otros gobernadores, ¿no? Que se pongan las pilas con el tema de la seguridad, con el tema de la libertad, porque esto se refiere, por un lado, a la seguridad de la gente, porque, digamos, hay constantemente extorsiones, aprietes, digamos, de estos trapitos. Cuando uno deja el coche, te lo rayan, ¿no? O tiene muchos de ellos acá en Mar del Plata, bueno, en todos lados, pero acá se ve, yo he recibido un montón de quejas de que tienen inhibidores, ¿no? Inhibidores de cuando uno se sale del auto, pone la alarma, ellos tocan no sé qué cosa y la alarma no... A mí todo el tiempo me lo ponen, lo que pasa es que tengo el hábito de probar la manija. Yo soy profe en la Universidad KS y ahí en Gascón y Alvear, Gascón y Olavarrí, por esa zona están todos con inhibidores, así que siempre le hago tic, 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 hasta que me dejan cerrarlo en mi propio auto y bueno, ahí salgo caminando, pero... Pero mucha gente le ha pasado que supuestamente se fue pensando que había puesto la alarma, después no la había puesto y le robaron todo. Constantemente está pasando eso. O sea que es un problema claro. Por eso nosotros tratamos de modificar el artículo 74 del Código de Faltas, que tiene un capítulo que justamente se trata de contravenciones contra la tranquilidad y el orden público. En el caso de los trapitos, nosotros proponemos que se sancione al que ofrezca el servicio, de guiar el estacionamiento o cuidar el coche. ¿No? Solamente por el hecho de ofrecerlo, ni siquiera que esté recibiendo plata, por el hecho de ofrecer el servicio ya tiene una multa. Y los limpiavidrios igual también, porque bueno, vemos en la vía pública que tratan o ofrecen limpiar vehículos o parte de los vehículos. Entonces, incorporamos también algunos agravantes a estas sanciones que pueden ir de la multa hacia el arresto también, ¿no? De multa a arresto. Que es cuando se cubren el rostro, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos vemos que están con rostro cubiertos, que no dan la cara, ¿no? Deliberadamente, lo cual dificulta la identificación, o a los que porten armas impropias, que son, por ejemplo, palos o cualquier cosa que pueda dañar o infundir temor, ¿no? O cuando se trata de una organización, porque muchos de ellos están dentro de organizaciones de mafias, ¿no? O cuando se trate de casos en las inmediaciones de eventos masivos. En todos esos casos nosotros le ponemos algunos agravantes a las sanciones, ¿no? Pero bueno, es un tema, me parece, que está trayendo un montón de problemas, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, que el kirchnerismo, por supuesto, nunca ha acompañado esto. Volvemos a repetir ahí lo que hablamos un rato. El kirchnerismo con la mayoría nos impide, digamos, poder avanzar en todas estas cosas que está pidiendo la gente, en definitiva, que solicita la gente, ¿no? Que tiene que ver con la tranquilidad, con el orden público, con la seguridad. Pero vamos a seguir insistiendo, y es muy importante para los escuchas tuyos que la gente se concientice, vote mejor en las próximas elecciones y tengamos la mayoría como para poder avanzar en todo esto. Excelente, es Guillermo Castelo, diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Un montón de información nos dio Guillermo, muchísimas gracias por tomarte este tiempo un domingo, yo sé que es complicado, así que mil gracias por estar acá en Rugido de Mar. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y
en cualquier momento voy para allá y hacemos una charla más larga en el piso. Le metemos política, le metemos un poquito ahí de todos los condimentos. Dale, me encantó, buenísimo. Dale. Muchas gracias, Guillermo. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Estuvimos hablando entonces con Guillermo Castelo. Qué buena nota, porque